dándole la bienvenida. Hoy día, la verdad, en este momento veo más pantallas negras y nombres que caras, pero darles la bienvenida. Eh, Como recién escucharon, nosotros estamos grabando este coloquio, pero este coloquio va a ser grabado solo, bueno, desde ahora hasta un momento que vamos a presentar, que vamos a dar dos testimonios de dos niños. Estos testimonios no van a ser grabados y vamos a hacer un ejercicio práctico al final, y por todo el contexto de confidencialidad y de respeto para las personas que quieran participar en este ejercicio, esto tampoco va a ser grabado. ¿Ya? Entonces, bueno, contarles un poquitito. El coloquio que vamos a hacer hoy día, en el que estamos, se llama Niños y su entorno. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Para, para muchas de las personas, no para todos, pero para muchas de las personas que convivimos con un trastorno anímico bipolar, cuando llega el momento de poder compartir esta parte de nuestra realidad, al menos así lo entiendo yo, se genera este análisis, esta reflexión de cómo vamos a poder generar estos espacios, ¿ya? Cómo vamos a poder generar estos espacios con nuestros niños, que va a ser un tema en particular que vamos a poder trabajar hoy día, pero también cómo poder generar este espacio de compartir de nuestra realidad con las distintas personas que nosotros estimemos convenientes. Habíamos pensado entregar como una suerte de tips para este momento, pero nos pareció en realidad bastante más interesante poder generar reflexiones en base a preguntas, ¿ya? Preguntas que vamos a poder ir construyendo en conjunto, respuestas que vamos a poder ir construyendo en conjunto, pero respuestas que también uno va a poder dar a su propia experiencia. ¿Okay? Tengamos en conciencia que estas respuestas que yo les estoy diciendo son tan variadas y legítimas como cada persona que se las hace. Entonces no hay una sola respuesta. Eh, Dentro de las preguntas que nosotros vamos a hacer, por ejemplo, es el primer paso que tiene que ver en cómo yo me cuento a mí mismo que yo tengo un trastorno anímico bipolar, para desde ahí entender el por qué contar, el entender, perdón, a quién contar y el entender el cómo contar, cómo poder abordar esta situación. Bruna es psicóloga clínica y ella en conjunto construyó esta experiencia en función de las preguntas que yo les dije en algún momento. En el cómo me lo cuento a mí, en por qué lo cuento, en a quién lo cuento y en el cómo lo cuento. Así que, Bruna, te dejo el espacio nuevamente, muy, muy agradecido por todo esto. Súper, muchas gracias. Qué buena introducción que hicieron. Así que les agradezco un montón. Gracias por la presentación también. Gracias a todos por estar acá, por destinar parte de su sábado, ¿no es cierto?, a crear experiencias juntos que nos puedan ayudar a todos. Como que me quedo con esa sensación rica de que los motiva a estar acá. Y yo también quería, antes de comenzar, comentarles que la Paula y Francisco me buscaron no solo como con la Paula con mucha generosidad con compartir su historia, sino que también como esta persona que recibe y le da la bienvenida a todos ustedes, ella entendió y percibió que esto es como una necesidad que aparece harto, ¿no es cierto? Cómo contar, qué digo, cómo lo digo. Y bueno, construimos esto que ojalá les haga sentido, como lo han repetido muchas veces, es algo que no es una receta, no hay nada como que acá se tenga que repetir tal cual, sino como con la profunda ganas de que esto les sirva y les ayude como en estos cuestionamientos. Y antes de partir le pusimos el título Contar o no contar, esa es la cuestión, y les quiero comentar que tuvimos una discusión de este título,
Lo cuento a raíz de que mi mamá acaba de poner, la Flavia acaba de poner esto de la autorrevelación. Todo lo que aparece como estudio habla de la revelación de un trastorno o de algo que parece así como, como secreto, secretísimo. Y, y la cosa es que Francisco muy hábilmente dijo, pucha, pero es que revelar tiene como, como una connotación que podría ser negativa, ¿no es cierto? Como que voy a revelar algo que está mal o algo que tiene como teñido un poco como, como un secreto que podría como conllevar o llevar al estigma o un prejuicio. Entonces decidimos cambiar todas las palabras que tenían revelación o autorrevelación específicamente para el círculo polar a raíz de ese muy buen comentario que hizo Francisco y dejar en contar o no contar, que esto es otra parte de narrar o no narrar una parte de nuestra historia y la que elijamos en este contexto. Así que les quería comentar un poco como qué pasó tras bambalinas cuando construimos esto. Em, lo primero es que voy a estar citando algunas personas que han sido parte de estudios de revelar aspectos de nosotros mismos específicos relacionados con trastornos como del área de la salud mental. Y me gusta mucho esta frase porque habla como, bueno, habla de la autorrevelación, pero esto lo tuve que copiar textual. El resto de la presentación va a estar contar o no contar, porque esta es una frase dicha, ¿no es cierto? Es una cita. Y me gusta mucho al final que dice como antes que podamos revelar a los demás, tenemos que salir de nuestros propios armarios oscuros, como, como un poco como nos tenemos que contar a nosotros mismos. Y es algo que de alguna forma Francisco lo comentó, de cómo yo me cuento mi propia historia, ¿no es cierto? Cómo parte ese relato en mi vida, eh, en cuanto me siento mal, en cuando tengo que tomar la pastilla, en cuando tengo que ir a terapia o en control con el psiquiatra, etcétera, o cuando tengo que acompañar a alguien de mi familia en este proceso, cómo está ese relato a mí mismo, con qué cargas tiene, ¿no es cierto? Que si me lo cuento más dócil, más sutilmente, más complaciente, si soy muy duro, muy dura, etcétera. Entonces, como dijimos acá, no vamos a mostrar cómo se lo tienen que contar, pero antes de que decidan transmitir esto o contar su historia o esta parte de su historia, con las personas que elijan. Hemos hablado harto de los niños y nos vamos a enfocar al final de la presentación de eso, pero era imposible como no tocar el tema de contar en general. Y que estas preguntas que les pongo acá son preguntas que pueden ser replicables en cualquier contexto, ya sea como en las relaciones padre-hijo, etcétera, o en otros que ha comentado también la Paula antes. Y acá tengo algunas preguntas eh, para que me mire, nos miremos primero antes de revelar o contar algo. Primero observar cómo me siento con este diagnóstico, ¿no es cierto? Como todavía estoy procesando, no sé qué siento, es algo que lo veo con culpa, es algo que culpabiliza a otro, es algo que ya estoy más en paz y como, no sé, escucho a la Paula y digo, ya, parece que hay harta paz con ese diagnóstico, ¿no es cierto? Como ella lo contó acá y ahora, como eso es, que decía Francisco, como, ay, bueno, y eso, como con esa liviandad, ¿no es cierto? Eso tiene que ver como cómo me lo cuento a mí. Em, es súper importante como antes de que vayamos a contar que tengamos claro qué sentimos al respecto. Después, cuáles son mis propios estigmas, ¿no es cierto? Como a veces con este diagnóstico me pongo un par de mochilas extras, ¿verdad? Y digo como, ah, es que por eso me cuesta más encontrar pega o por eso no puedo establecer una relación amorosa. Y de repente tengo algunos juicios sobre mí mismo, es que es importante como no tenerlos resueltos al minuto de contar, pero al menos tenerlos vistos, ¿no es cierto? Como qué es lo que me genera y desde dónde lo voy a contar. eh, ¿Qué tan claro tengo mi diagnóstico y mi pronóstico? Y si estoy en paz con esta parte de mi historia. Estas preguntas son súper importantes porque está como demostrado que al momento como de contar que alguien tiene un trastorno del área de la salud mental, en general hay una mejor acogida cuando la persona conoce harto de su diagnóstico y lo puede explicar bien y también está bajo tratamiento, ¿no es cierto? Entonces como ya lo cuenta y dice, mira, tengo esto, pero estoy haciendo esto para sanarme o para tenerlo como bajo control, etcétera. Y espérame un segundo que algo pasó con mi batería. Un segundo. Ay, sigo ahí, ¿no es cierto? No me caí. Ya. Gracias. Entonces, bueno,
como les dije, hay una mejor acogida de parte del entorno cuando la persona tiene un poquito más de conocimiento de lo que le pasa, para dónde va el tratamiento, qué está haciendo como para revisar esta parte de sí mismo y cuáles como son las implicancias, ¿no es cierto? Y que conlleva esta historia. Acá tengo otra frase que hacen algunos estudios eh, de personas que revelan cosas como aspectos de sí mismo más complicados, relacionados a salud mental, pero también relacionados a otro tipo de salud que tienden a ser un poco más vergonzosos. Por ejemplo, alguna adicción o tener alguna enfermedad del índole sexual, etcétera. Y en este estudio hablaba de que en el fondo no hay nada que revele que sea concluyente, si haya que revelar o no contar. Si bien sí se confirma que es un proceso que puede partir ahora y continuar como por harto tiempo y va mutando, ¿no es cierto? Hoy día lo cuenta de una forma, el próximo año de otra, y que es una decisión como súper personal en la vida de cada uno. La siguiente pregunta que yo propongo y que nosotros como cuando conversamos con Francisco y la Paula proponemos que nos hagamos al minuto de contar algún aspecto de nosotros mismos que nos cueste un poquito más, es preguntar por qué, ¿no es cierto? Por qué quiero contar? Em, en ese sentido, ¿cuál es mi objetivo? Como, ¿qué quiero lograr, ¿no es cierto? Quiero acompañar a mi hijo, quiero que me entiendan porque a veces me pasa eso, quiero dejar de esconder una parte de mí mismo, quiero desahogarme, quiero tener a alguien a quien pedirle ayuda. ¿Cuál es el objetivo, ¿no es cierto? De cuando tomamos una decisión tan importante como revelar una parte de nosotros que es súper íntima y que nos va a dejar como más vulnerables o expuestos. Lo otro que es importante preguntarse es qué expectativas tengo, ¿no es cierto? Como al contar, ¿qué espero que el otro diga, ¿no es cierto? Espero que me abrace, espero que llore conmigo, espero que me entienda, espero que diga, todo calza apoyo, espero que me tire para arriba, como que en el fondo igual uno cuenta con alguna expectativa, ¿no es cierto? Incluso sea como, quiero que se compadezca, quiero mayor empatía, quiero poder, no sé, tener una relación como que la persona sienta que hay una sinceridad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué expectativas tengo? ¿Qué espero al minuto de contar esto de la persona que le estoy contando? Y como también pensar cuáles son mis miedos, ¿no es cierto? Yo creo que por más que estén en un espacio súper seguro y cómodo, que va a ser como la tónica de este contexto para revelar algo tan íntimo, hay que asumir que igual hay miedos, ¿no es cierto? Chuta, ¿qué pasa si se pone a llorar y no logro como contenerlo? ¿Qué pasa si me rechaza y dice no quiero hablar más? ¿Qué pasa si queda en shock? Como que en el fondo creo que a veces no nombramos todas estas cosas y nos dificulta mucho sostener la reacción del otro después. Y, y en el fondo cuando me hago estas preguntas, llego con unas herramientas un poco más concretas que puedo al menos tener la ilusión de predecir o de cómo reaccionar al minuto de contar. Después la otra frase que me gustó mucho, esta dice como este fue uno de los encuestados, no fue alguno de los cientistas en donde me basé para contarles esto, fue uno de los encuestados que contó algo complicado de sí mismo. Y él dice que la autorrevelación tuvo un impacto muy positivo en su vida. A través de ella ha aceptado que algo había cambiado, que estaba diferente y era demasiado difícil y doloroso negar lo que me estaba pasando. En el fondo, tener esta parte íntima de nosotros tan guardada, tan protegida, a veces estas personas comentaban que sentían como que si no estuvieran siendo totalmente ellas, ¿no es cierto? Entonces que muchos comentan como este gran alivio de haber como compartido esta experiencia, compartido este diagnóstico. Entonces ahí viene como la gran pregunta, ¿a quién? ¿A quién le cuento? ¿No es cierto? ¿A quién les debería contar todo esto? Y la verdad es que tampoco hay como una respuesta correcta. Yo acá les puse como una serie de posibilidades, ¿no es cierto? A los familiares, a la pareja, amigos, al entorno laboral, al entorno educativo, si es que estoy estudiando, estoy en el colegio, estoy haciendo un magíster, al personal médico, a veces en algunos episodios hay que contarle, hay que saber qué tipo de diagnóstico tengo, a fundaciones de apoyo y ya así como si estoy demasiado libre con esto, publicarlo en las redes sociales y ya tomar la decisión que se lo conté al mundo. Estas son como las posibilidades de quienes podrían ser, ¿no es cierto? Nosotros hoy día nos vamos a enfocar un poquito más en los niños, que tiene que ver con la familia, pero en el fondo hay muchas opciones a quienes se los puede contar, la decisión sigue siendo personal y como dijo la Paula en algún minuto, tampoco hay que contarlo a todo el mundo. Esto es algo que ustedes van eligiendo a lo largo de su vida. Y, y ahí como que Flavia había hablado como de la autorrevelación puede ser selectiva.
Y efectivamente, o sea, esto no tiene que ver con un indicador de salud o de paz con mi diagnóstico. La revelación o contar o compartir puede ser selectivo o puede ser indiscriminado y eso ya es elección de cada uno y cómo yo me siento preparado para sostener o no esa decisión. Em, y una de las personas que aconseja como, y que acompaña en el proceso de compartir, ella dice que lo más importante es recordar que tú tienes el control de cuánto dices. No dejes que nadie te manipule para compartir más de aquello que te sientas cómodo compartiendo. Y esto a raíz un poco porque de repente ya tú sabes el diagnóstico y hay familiares que dicen, pero ¿cómo no le vas a contar a tu mamá? ¿Pero cómo no le vas a contar a esta persona? ¿Pero si es tu pareja? ¿Pero si es no sé quién? Y estos son tus tiempos, ¿no es cierto? Es tu decisión, es una parte de ti. Y incluso si tú decides contar, no tienes que contar todos los detalles, ¿no es cierto? Puede ser algo como, pueden ser títulos, subtítulos, no es necesario elegir algo como tan concreto y contárselo a todos igual. Y ahí me voy un poco como al cómo contar. Acá hay algunas como sugerencias bien genéricas. Nosotros siempre sugerimos como acompañarse, ojalá como hacer esto a través como de un proceso donde tú estés contenido externamente, por ejemplo, con tu terapeuta o con tu psiquiatra, donde tomen la decisión juntos y sé que voy a contar, como para que la otra persona también esté atenta, la persona que te está acompañando terapéuticamente esté atenta a que cómo lo contaste, cómo te hizo sentir y te acompañe como a todas las reacciones que puede tener en el otro, ¿no es cierto? Cuando yo decido contar, se crea como un espacio como en el minuto, ¿no es cierto? Un espacio bien, bien único, sobre todo cuando contamos algo tan íntimo, que es importante como que estemos acompañados para poder sostener este espacio de una forma que nos siga permitiendo sentirnos cómodos y seguros. Ese es como el lema, ¿no es cierto? Que yo esté cómoda contándolo, aunque esto me deje muy nerviosa y aunque sea algo como que chuta, nunca lo he dicho de esta forma, igual buscar un espacio que sea cómodo y seguro y si durante el minuto que lo estoy contando esto deja de ocurrir, ya no me siento cómodo ni seguro, yo puedo parar de contar, yo puedo restar la información y modificar, ¿no es cierto? Recordar que estos son tus tiempos, en el fondo, como familia, como papá, mamá, pololo, etcétera, ustedes eligen el cuándo, el qué palabras y qué parte de tu diagnóstico. Esto es tuyo y es como parte de tu historia y al sentirte así empoderado tú decides, ¿no es cierto? Siempre al minuto de contar, evalúa la apertura y disponibilidad del otro. En algunas entrevistas comentaban de que muchas veces empezaron a contar cosas como más genéricas, ¿no es cierto? Y una persona contaba que ella decía, no, mira, estaba contando a un compañero de trabajo, y le decía, no, es que a veces como que me bajoneo. Y veía que a veces la reacción de la otra persona era como, ah, bueno, pero uno tira para arriba. Sí, lo que pasa es que a veces me bajoneo como más allá de mi fuerza de voluntad. Bueno, pero ahí salimos y nos vamos a tomar. Y cuando ella empezó a ver que la otra persona tenía como una respuesta como tan positiva al respecto y como negadora un poco del aspecto que ella quería contar, que era lo más doloroso, ella dejó hasta ahí nomás. No siguió como revelando esto para ella. Porque eso la hizo sentir incómoda a ella. Capaz que otra persona al minuto de contar y alguien lo esté tirando para arriba es lo que estaba esperando y démosle, le voy a seguir contando. Pero en el fondo ir regulando la información a partir de lo que yo veo en el otro y de cómo el otro está recibiendo esto. Obviamente adaptar el mensaje, ¿no es cierto? Si yo le voy a contar a un niño va a ser distinto que a mi mamá o a un jefe o a alguien del personal médico o en una instancia como esta de fundación. Hay que ajustar el mensaje, por lo tanto tener un mensaje como siempre, siempre estático puede hacer que sostener la reacción sea un poco más difícil. Em, Después regular la información durante la conversación de lo que les contaba. Y ahí como que hay muchos miedos de ya, ¿qué podría pasar? ¿No es cierto? Conté todo esto, dejé esta parte súper expuesta de mí, ¿qué podría pasar? Como les digo, la mayoría de las veces las personas eligiendo toda la teoría, haciéndote todas las preguntas anteriores, eligiendo un espacio cómodo, sabiendo qué espera del otro, sabiendo qué quiere conseguir, cuál es el objetivo, sabiendo cómo se siente, etcétera, en general, eh, podríamos hacernos las siguientes preguntas, que en el minuto aparezcan más preguntas, ¿no es cierto? Como, ya, pero ¿cuándo supiste? ¿Pero cómo fue? Y como que tenemos que estar preparados un poco, que haya como de algunas personas una mayor indagación de esto. Y en el caso de los niños, las preguntas suelen ir apareciendo en el tiempo, ¿no es cierto? De repente están en otro contexto, comiendo, y el niño dice, ah, pero mamá, y voy a usar el caso de la Paula, pero ¿y eso de tu cerebro? Y ya fuiste al psicólogo, ¿y qué significa el cerebro? ¿No? Y haga preguntas en otros contextos y estar preparados para eso.
pueden haber reacciones emocionales, ¿no es cierto? Puede haber que alguien se quiebre contigo cuando te escuche y te toque ahí como o llorar juntos o sostenerse y abrazarse juntos, pero esperar que puedan haber reacciones emocionales. Puede ser que los embargue como una sensación de mucha vulnerabilidad. Eso no necesariamente es algo negativo, ¿no es cierto? Nosotros nos mostramos vulnerables con las personas que más amamos, eh, pero puede ser que haya una sensación como de exposición o de vulnerabilidad, una sensación de alivio, de, ay, por fin lo compartí, lo dije, ya fue, ya está, ya me conoces, ya sabes cómo, por qué tengo que tomar esto, por qué tengo que ir al psicólogo, etcétera. Y que te sientas más acompañado, que haya como más personas que te acompañen en esta narrativa y que tú puedas hablar libremente y que puedas acudir libremente. Y como les comentaba, cuando todas estas preguntas son hechas a priori y son pensadas, en general los estudios dicen que los efectos son positivos. El entorno reacciona mejor con esto, sobre todo si estás con el tratamiento. Y acá yo quise poner alguno de los efectos positivos para que bajar un poco la ansiedad, ¿no es cierto? De chuta, cuento, no cuento, ¿qué va a pasar? La verdad es que a muchas personas reportan mucho alivio de no tener que preocuparse todo el tiempo por ocultar algo, ¿no es cierto? Ocultar el minuto de tomarse la pastilla, ocultar las idas al doctor, etcétera. O instancias como esa, ¿no es cierto? ¿Qué es si el sábado a la tarde? Y si esto ya es algo como visible, nos permite ser como más francos, ¿no es cierto? Después también encontrar a otras personas que expresen como aprobación, que se unan experiencias, cuando, no sé si les pasa, pero contar cualquier otra cosa de la intimidad une, si tienen cosas como, oye, a mí también me ha pasado eso, yo tengo un hermano que tiene eso, y se genera como un círculo muy virtuoso de conversaciones y de compartir intimidades. Además que también siempre esa persona puede ser alguien a quien le recurras en un futuro, ¿no es cierto? Y te acuerdas cuando te conté, pues ahora no estoy bien, me llevo mañana a la universidad o, o salimos a conversar, es alguien que yo pueda acudir. Y además, muchos revelan de que esto promueve como un sentido de poder personal, ¿no es cierto? De que yo estoy actuando como un testimonio vivo contra el estigma, porque esta es una de las mejores formas de psicoeducar, es contar tu intimidad a tu entorno que tú elegiste y todo. No tienen que hacer eso como un mártir del trastorno, digamos. Es como algo que elijan, como la Paula en algún minuto decía, pucha, es que se sabe tan poco, es que se sabe tan poco, es que contamos tan poco, ¿no es cierto? Como que yo pienso sobre todo si partimos contándole a los niños que ya van a crecer con ese lenguaje y con esto normalizado, ellos van a ser los futuros psicoeducadores del mundo, ¿no es cierto? Entonces, como de repente las personas que han compartido esto de forma selectiva, etcétera, contribuyen a que otros saben más y que pueden hablar y hay mucha gente que reporta, no, estaba comiendo en la mesa con un amigo y mi amigo explicó lo que era por mí, todas las cosas que yo le había contado. Y fue él la voz de todo lo que le he explicado y se transformó como en otra portavoz, ¿no es cierto?, de todo este conocimiento que es tan bonito para el crecimiento personal de todos, porque así tú también puedes apoyar a tus cercanos. También es cierto que pueden ocurrir los temibles miedos que yo creo que de alguna forma en cortar cualquier cosa íntima puede pasar, ¿no es cierto? Como que haya desaprobación, sobre todo como de familias tal vez más estructuradas, con poca como espacio a lo emocional, puede haber mayor desaprobación. Si esto es contado en un empleo o en espacios que no están cómodos ni seguros y están teñidos por la discriminación, sí puede ocurrir eso. Puede haber una mayor ansiedad, ¿no es cierto? Como chuta. eh, estoy viendo que todo el mundo me, me trata como con más delicadeza o me trata distinto desde que saben. Puede haber esa sensación. Puede haber la sensación de que si hay recaídas, ¿no es cierto? Y que si hay algunos episodios más tristes, chuta, todos saben y todos van a estar mirando. Y puede haber que haya que sostener alguna como emoción más fuerte como la rabia o el descontento, ¿no es cierto? Como de otros miembros de la familia de por qué nos trajo este peso, por qué nos trajo esto a este espacio. Y son reacciones que pueden ocurrir, en general pueden ocurrir en contextos como les dije, más estructurados o donde simplemente a la elección de quién contar tal vez no fue como la más apropiada. O porque yo todavía estoy muy poco en paz con esto y no logré sostener todos estos espacios. Sin embargo, como les dije, como todas las reacciones anteriores son las más comunes, las más frecuentes cuando los pacientes están con conciencia de lo que tienen y bajo tratamiento.
Bueno, y los niños. Y acá me siento como más experta, ¿no es cierto?, de poder acompañar a familias como psicóloga clínica que tienen que compartir esto u otro problema, ¿no es cierto?, algún divorcio, alguna enfermedad de la familia más grave, incluso decisiones de cambio de casa, etcétera. Aplica todo lo que les voy a decir ahora. Primero es considerar la edad y de los niños, ¿no es cierto? ¿A quién le estoy hablando? Le estoy hablando a un preadolescente de 12 años, le estoy hablando a un niño de 4. La personalidad, ¿no es cierto? Como los niños tienen personalidades tan distintas, hay algunos que necesitan muchas explicaciones, otros que con poquitas palabras están, otros que hacen muchas preguntas, como adaptar todo el mensaje a esto, a la etapa del ciclo vital, ¿no es cierto? Y al ánimo, si estoy con mi hijo adolescente al final del semestre, que está con puras pruebas de final de semestre online, y decidió entre medio contarle esto, bueno, tal vez ahí va a haber un ánimo menos receptivo. Con los niños se habla mucho de la economía de palabras. En el fondo, no dar una explicación muy larga, ¿no es cierto? Como, bueno, es que el neurotransmisor del cerebro, uno puede usar como un lenguaje apropiado para ellos con unas frases cortitas eh, que les haga sentido a cada familia, ¿no es cierto? A la Paula le hizo sentido hablar algo del cerebro, hay gente que va a decir, no, es que a veces mi corazón, mis sentimientos, y ahí pueden elegir como algo que les haga sentido, que sea parte del vocabulario del día a día de sus hijos también y con poquitas palabras contar lo que quieren contar. Elegir un contexto, acuérdense siempre el lema cómodo y seguro, que sea cómodo y seguro para ellos. No sé, yo tengo el caso de una mamá que, por ejemplo, le fue a contar a su hijo, ella tenía que internarse por una operación, era una operación bien compleja en su útero. Y ella está separada y ese fin de semana sus hijos iban a tener el fin de semana con el papá y ella iba a aprovechar de hacer esta cirugía. Entonces los está vistiendo, el papá está abajo esperando en el auto y ella le dice, bueno, les quería contar algo. Este fin de semana me voy a operar en el útero. Chao, que estén bien. Y no hubo ningún otro espacio, ¿no es cierto?, como para explicarles, contar. Estos niños se van súper angustiados con el papá que tiene que terminar de masticar la información. Y ahí conversamos con ella, como ella también lo hizo a partir de sus propias ansiedades, ¿no es cierto? No quería tener que explicar mucho, quería ir a internarse rápido. Pero eso es un timing y un contexto que puede privar un poco como de un diálogo mucho más rico. Entonces elegir ese espacio cómodo, calentito, seguro y muy abierto a las conversaciones es muy positivo. Y yo siempre recomiendo que si hay que darle algunas noticias a los niños sea a primera hora en la mañana, cosa que ellos tengan todo el día para jugar a entender esto, para hacer las preguntas, para digerir y no se vayan a acostar como rumiando esta nueva información que puede ser que en el minuto no les pregunten nada, pero queda ahí, ¿no es cierto? Bien latente. Entonces, ahí sí hay un buen horario para decir las cosas, sería en la mañana. Lo otro es que siempre mostrar una disponibilidad abierta para responder preguntas con los niños, porque las preguntas, como les dije, no van a salir en el minuto, van a salir después y en contextos súper random. Entonces, como mamá, y de repente están cocinando, están en el auto, los vas a buscar al colegio y aparece esta pregunta y a veces pueden tener la respuesta en el minuto, pero también es válido no saber qué responder. Por ejemplo, uno de mis pacientes, ella tenía otra condición médica no relacionada a la salud mental, pero era una condición médica. Y después de como un año, su hijo le pregunta, oye, pero ¿a mí me puede pasar lo mismo? Y era algo que ella no supo responder, ¿no es cierto? Que acá en el trastorno bipolar también podría llegar a esa pregunta. Hay un componente genético, etcétera. Y ella no supo responder y le dijo como, mira, ¿sabes qué? Creo que sí, que es una posibilidad, pero no sé mucho cómo darte más información, déjame averiguarlo y te lo cuento, o lo averiguamos juntos. Nosotros como papás no tenemos que tener, o como adultos no tenemos que tener todas las respuestas en el minuto, pero mostrar esa apertura y averiguarlo y efectivamente averiguarlo y traerlo a colación cuando ya se sientan sostenidos, preparados, competentes para responderla. Lo otro es apoyarse en recursos externos. Nosotros acá les vamos a mandar un par de libros, pero ayuda mucho con los niños cuando las historias están puestas en los demás, ¿no es cierto? Y después poder llevarla y hacer conversaciones a raíz de eso. Incluso como a famosos, de repente con los adolescentes, cuando estábamos conversando con Francisco y la Paula, hablamos del caso de Boric, que en un debate, no estoy hablando de mi prioridad política ya, pero en el fondo, en un debate presidencial, él decide, le hacen la pregunta y él lo expone libremente de su TOC, que también es un trastorno crónico que exige tratamiento siempre, y bueno, está siendo candidato a presidente, digamos, como que en el fondo, ¿cuántos famosos hay, no es cierto? La Catherine Zeta-Jones o lo que sea, que tienen algún tipo de diagnóstico y puede ser como fácil para ellos explicarles, pero mira, es como esta persona que logró todas estas cosas en su vida igual. Y lo otro es como confiar en las habilidades de los niños, confiar en ustedes y confiar que
contar en general a los hijos siempre va a ser aliviador. Primero porque ellos no tienen estigma y prejuicio. Acá los efectos negativos no van a ocurrir. Sí pueden tener muchos miedos y van a hacer las preguntas al respecto. Pero en el fondo, lo que los niños no- ven cosas que si no se les explica, ellos se hacen sus propias fantasías al respecto. Y las fantasías siempre son peores que la realidad. Ellos empiezan a creer que es su culpa, que puede pasar algo más grave, que no sé, los papás se andan a separar porque el papá está más irritable, lo que sea. Y el minuto que ustedes confían que saben esta información y confían en su habilidad de recibirla, con todo lo que dije antes, un correcto timing, con economía de palabras y todo, la información que ellos tengan siempre va a ser más aliviadora que la información que ellos se hagan a sí mismos. Entonces, en este caso, dependiendo de la edad de los niños y todo, es mejor contar y explicar lo que está pasando, sobre todo si aún estamos como en un ajuste emocional que no siempre vamos a estar disponibles como papás, ¿no es cierto? Vamos a estar más cansados, más estresados, más irritables, etcétera. Entonces, dar esta explicación en un contexto adecuado los ayuda como a entender que esto es algo de los papás o de la mamá y no es algo de ellos, que ellos están haciendo mal. Eso. Y con Francisco y la Paula quisimos como mostrarles como un par de testimonios para decirles de algunos hijos del Círculo Polar que muy amablemente quisieron participar y respondieron 2 preguntas al respecto de cuando ellos supieron sobre sus papás, como para que lo dejáramos acá como rebotando y diéramos como espacio a las preguntas y a compartir experiencia. Entonces ahí Francisco va a compartir 2 audios cortitos para que conversemos de eso después. Sí, muchas gracias, Bruna. Bueno, es que estos son temas que no son solamente interesantes, pero sino que además son tan necesarios de poder pensar, de poder uno posicionarse de una manera sana frente a una situación como esta.